Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Colmena Tech. Mi nombre es Ángela Lee y lo que vamos a hacer hoy también es un ejercicio práctico acerca de las listas en Prolog. Pero este ejercicio va a ser un poquito más complicado a comparación de lo que venimos haciendo debido a que vamos a utilizar dos funciones y listas anidadas a otra lista. Comenzamos. Predecesor LR, donde R contiene los elementos de la lista L que son iguales o mayores que su predecesor. El primer elemento siempre aparece en el resultado. Es decir, vamos a ingresar una lista y R nos debe devolver otra lista solo con los elementos que son mayores o iguales al anterior. Y el primer elemento de la lista siempre debe aparecer. Hacemos un análisis como siempre cuando finaliza el programa y qué ocurre al ingresar una lista vacía. El programa va a terminar cuando termine de comparar todos los elementos de la lista y de esta forma ir verificando si son mayores o iguales que el elemento anterior. ¿Y qué ocurre si ingresamos una lista vacía? En este caso nos debería devolver otra lista vacía. Comenzamos con nuestro código. Abrimos un bloc de notas. Y como siempre, el primer caso que vamos a contemplar va a ser el de tener una lista vacía. Este caso, bueno, nos devolverá otra lista vacía porque no tiene elementos. Caso contrario, si tenemos varios elementos en la lista que vamos a ingresar, vamos a trabajar con cabeza y cola y L. L va a ser la lista que nos va a devolver. Como dijimos al principio, vamos a utilizar otra función que la vamos a llamar evaluar lista para ir comparando todos los elementos dentro de la lista que le ingresemos. Ya vamos a ver bien cómo va a ser la lógica para este. Pero antes de pasar a la lógica de evaluar lista, tenemos que hacer un append porque el enunciado nos pide que el primer elemento siempre debe aparecer en el resultado. Por lo tanto, necesitamos que la cabeza aparezca y lo vamos a unir con L2, que va a ser la lista que nos devolverá con los elementos iguales o mayores a su predecesor. Y bueno, en L será lo que nos devolverá. Comenzamos con la lógica de evaluar lista. Bueno, si no nos interesa el elemento, nos devolverá una lista vacía para terminar. Y evaluar lista, vamos a trabajar con lista anidada, como habíamos mencionado al comienzo del video. ¿Por qué una lista anidada? Porque necesitamos comparar la cabeza de la lista mayor y una lista que va a ser la cola, pero la cola lo vamos a dividir también en cabeza y cola. De esta forma nos permite comparar el primer elemento con el segundo elemento de la lista que le ingresemos. De esta forma va a poder ir evaluando toda la lista comparándolo con el elemento anterior. Entonces el enunciado nos dice, si h es mayor o igual a c, es decir, si el segundo elemento es mayor o igual al anterior, deberíamos guardar h. Antes que esto, vamos a volver a llamar a evaluar lista para seguir comparando. Entonces ahora le vamos a mandar solo la cola, que en nuestro caso va a ser h y q. Bien. Y como dijimos, si h es mayor o igual a c, necesitamos guardarlo a este elemento. Entonces vamos a hacer un append de h con L2 y nos va a devolver L. Correcto. Ahora vamos a utilizar el operador corte para que no evalúe la siguiente cláusula ya que no nos va a interesar. Ahora, evaluar lista para el caso en donde h va a ser menor que c. En este caso ya no nos va a interesar h, lo vamos a descartar. No, acá la cabeza ya no nos interesa porque ya sabemos que es menor. Entonces, bueno, vamos a utilizar el guión bajo. Y h y q sí lo vamos a necesitar porque va a ser los elementos que le vamos a enviar para la siguiente llamada. Entonces volvemos a llamar a evaluar lista, enviándole la cola, perdón, lista, bien, la cola que va a ser HQ y L2. Perdón, y L, porque es lo que nos devolvería devolver. Bien, vamos a hacer ahora un análisis de todo el código para entender bien la lógica y lo que hace. Primero, si tenemos una lista vacía, nos devolverá otra lista vacía.
Si tenemos una lista con varios elementos, vamos a necesitar la cabeza y la cola y lo vamos a enviar a otra función que se llama evaluar lista para comparar todos los elementos. En este punto vamos a tener que hacer un append. Claro, necesitamos hacer un append debido a que el ejercicio nos pide el primer elemento siempre debe aparecer en el resultado. Por ende, la cabeza lo vamos a unir con L2, que L2 va a ser lo que nos devuelva en evaluar lista. Ahora vamos a ver, bueno, en la unión de ambas nos va a devolver L. Pasamos a hacer el análisis de evaluar lista. En evaluar lista, lo que va a hacer esta función es ir comparando todos los elementos de la función para ver si es mayor o igual al elemento anterior. Como vemos, necesitamos trabajar con lista anidada debido a, bueno, esta va a ser la cola de la lista principal, pero lo vamos a separar también con la estructura de cabeza y cola para que nos permita evaluar el primer elemento con el segundo elemento. En el caso de que h, el segundo elemento, sea mayor o igual al predecesor, es decir, al anterior, que va a ser C, lo que va a hacer, bueno, es volver a llamar a evaluar lista para seguir evaluando, pero en este punto necesitamos hacer un append para ir uniendo todos los h, es decir, todos los elementos que sean mayores o iguales a su predecesor. Correcto. En el caso contrario, en donde h sea menor que c, no nos va a importar la cabeza porque lo único que vamos a hacer es enviarle la cola, que va a ser en nuestro caso h y q. De esta forma estamos comparando todos los elementos de la lista, guardándonos las que sean iguales o mayores al elemento anterior. Guardamos nuestro código, le vamos a poner como nombre predecesor con la extensión .pl por ser un ejercicio de Prolog. Bien, vamos a ver ahora los ejemplos. Si ingresamos este ejemplo, predecesor con los elementos 2, 1, 3, 2 y 5, vamos a ver qué nos devolverá en él. Abrimos nuestro switch Prolog, cargamos el código que escribimos e ingresamos este mismo ejemplo. Predecesor con los elementos 2, 1, 3, 2 y 5, vamos a ver qué nos devuelven en él. 2, 3 y 5. 2 siempre aparece porque es el primer elemento de la lista. 3 es mayor que 1, aparece. Y 5 es mayor que 2, entonces aparece. 2 no aparece porque es menor que 3. Vamos a ver otro ejemplo en donde haya dos elementos iguales. A ver, por ejemplo, 2, 1, 1, 3 y 2 le ingresamos. Vemos que nos devuelve. Uy, perdón, siempre mayúscula para las consultas. Vemos que nos devuelve 2, 1 y 3. Pero el 1 que nos aparece no es el primer 1, porque este 1 claramente es menor que el 2, entonces no debería aparecer, pero el segundo 1 sí aparece, porque es igual al elemento anterior. Y claramente, como vemos, el 3 también va a aparecer porque es mayor que 1 y 2 no aparece porque es menor que 3. Este programa funciona correctamente. Nos vemos en la próxima.